Hermanos, es un gusto y un gran privilegio estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando las biografías de los héroes de la fe. En el día de hoy vamos a hablar sobre Enoc. Y es un personaje bastante interesante, es poco mencionado en las escrituras, pero de lo que menciona la Biblia podemos aprender mucho y espero que esto también sea de ayuda, de un buen ejemplo de cómo vivir nuestra vida en la santidad. Si se recordarán, el domingo pasado hablamos acerca de Caín y Abel y cómo no debemos de seguir el ejemplo de Caín y cómo es que Abel, por la fe, presentó un sacrificio que le agradó al Señor. Y así, pues, por la fe es de que podemos agradar a Dios. Recordémonos ese pasaje que es muy importante. En esta ocasión vamos a ver que el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos que hemos estado utilizando, en su contexto está hablando de Enoc. Y por eso es de que vamos a revisar nuevamente ese pasaje. Vamos a ver Hebreos 11, 5 y 6, Génesis 5, 21 al 24 y algunos pasajes de Judas, el 14 y el 15. Entonces, espero que ustedes puedan tener su Biblia abierta en esos pasajes para que podamos estudiar y ver qué es lo que nos dice las escrituras acerca de esta persona que es Enoc. Pero antes de entrar al estudio más profundo, los invito a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Sabemos que tú eres bueno con nosotros y, Señor, te amamos y por eso queremos que tú nos des la fortaleza para que nosotros podamos ser mejores hijos tuyos, ser personas que den buen testimonio de ti, Señor, a las personas que nos rodean y que todo eso lo hagamos para tu gloria, para tu honra y que a ti te plazca, Señor, nuestras acciones y que seamos hijos tuyos que te agraden. Te alabamos y pedimos que nos abras el entendimiento, nos abras el corazón también, Señor, que tu palabra penetre en todo nuestro ser para ese cambio que tanto anhelamos. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, hermanos, primero veamos algunos datos de Enoc. En Génesis se nos menciona que es hijo de Jared y su nombre significa iniciado o consagrado. Recordemos que también en el libro de Génesis, en el capítulo 4, hay otro Enoc que no es el que estamos estudiando. Ese Enoc es un hijo de Caín, que Caín lo nombra así y nombra la primera ciudad que fundó Caín con el nombre de Enoc. El Enoc que estamos estudiando lo encontramos en el capítulo 5 de Génesis. También vamos a ver que Enoc fue el primer profeta humano que registra la Biblia. Y Enoc tiene una línea de fe, tanto viene de personas con fe como su descendencia, y es muy importante ver eso, y lo vamos a ver a profundidad, que su descendencia también son personas de fe. Él en total vivió 365 años y lo primero que nos menciona la Biblia es que tuvo a Matusalén a la edad de 65. Veamos entonces el capítulo 5 de Génesis, que nos dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y aquí nos viene la duda de
¿cuándo fue el inicio de la fe de Enoc? Porque muchos estudiosos hablan de que Enoc comenzó su vida de fe cuando tuvo a Matusalén a los 65 años. Y es que para muchas personas la paternidad cambia la vida, la manera de vivir nuestra vida. Y es posible. Lo que sabemos, porque no nos es dicho con certeza, es de que Enoc es una persona de fe. Si inició a los 65 años su vida en la fe, la inició relativamente grande. Si fue una persona de fe mucho antes, puede que sí, pero siempre que él sabía que Dios existía y que, como veremos, que Dios premia a las personas que se acercan a él. Puede ser que no haya tenido fe a los 10 años, a los 20, a los 30 o 50. Puede ser que a los 65, como hablan muchos estudiosos comentando que no comenzó su vida de fe a los 65 al tener a Matusalén. Realmente lo importante es de que una vez que comenzó su vida de fe, él da un buen testimonio, y creo que eso ya comienza una buena aplicación para nosotros, para nuestra vida de fe. No sé a qué edad usted, hermano, aceptó a Cristo. Puede ser que sea alguna persona que su familia ha estado en la iglesia durante mucho tiempo, o puede ser que sea una persona que ya a edades maduras haya aceptado a Cristo. Y lo importante es de que ese inicio sea también un cambio en su vida y se vea reflejado su manera de vivir por la fe que tiene, independientemente de cuándo aceptó a Cristo. Luego nos dice, y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y veamos que aquí la palabra más importante de este versículo es la palabra caminar, y lo hace con Dios. Y es que caminar tiene un sentido de tener una conducta en la vida. No es esa acción de mover las piernas, sino tener una conducta en la vida, andar en la vida con cierta conducta. Y entonces recordémonos de ese versículo que hemos visto tantas veces, que es Hebreos 6:11, que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin fe es imposible caminar con Dios. Y nos dice Hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no hubiera Dios, si no creemos que hay Dios, entonces no vamos a caminar con alguien que no existe para nosotros. Por eso es muy importante saber que de primero es la fe y luego vienen las obras. Hay algunas personas que tratan de poner las obras para llegar a la fe, y eso no es posible. ¿Cómo vamos a obrar con alguien en quien no creemos? Que no tenemos noción de que exista. Eso es imposible hacerlo. Entonces no podemos obrar, hacer buenas obras para Dios o caminar con Dios y luego tener la fe. No, siempre de primero es la fe y luego vienen las obras. Fruto de esa fe que tenemos, entonces vamos a dar buenas obras, o eso es lo que se espera de un verdadero creyente. Y vean que también nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y aquí, hermanos,
hay algunas teorías éticas humanas que creen que la ética cristiana es una ética egoísta. Por este tipo de pasajes lo malinterpretan y creo que es muy importante que nosotros podamos defender nuestra postura. Porque dicen algunos ateos que la ética cristiana se basa en que uno está buscando una recompensa, que Dios lo recompensa a las personas y que por eso es de que eso es lo que mueve a los cristianos a hacer lo que a Dios le agrada, porque Él los recompensa. Y realmente, hermanos, ¿cuál es nuestro galardón? Es decir, ¿qué es lo que lo mueve a usted? ¿Y qué hemos visto? Y les recuerdo que en Filipenses capítulo 3 vimos que nuestra meta, nuestro galardón es Cristo. Si a un inconverso le decimos, mire, usted va a estar con Cristo cuando se muera, él sinceramente, sin esa fe que ha habido previo en nosotros, que esa persona no lo tiene, si no cree en Cristo, hermanos, esa persona no le va a importar ese premio. Pero a los verdaderos hijos de Dios, a los que tienen fe en Él, para nosotros el estar con Cristo es muchísimo mejor. Es lo mejor, es nuestro máximo premio. Entonces, nosotros no nos movemos porque, si nos portamos mal nos vamos a ir al infierno o alguna cosa así. Eso es lo que tienen, esa es la crítica que hacen algunas personas que son ateas y no comprenden el evangelio porque es una locura para ellos. Sin el Espíritu Santo es una locura el creer que estar con Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, la crítica que hacen es de que el premio que recibimos es no irnos al infierno o algo así. Y hermanos, ese no es el premio. Nuestro premio es estar con Cristo. El hecho de no irnos al infierno o que nuestro cuerpo sea transformado en la resurrección, esas son cosas secundarias al premio que es estar con Cristo cara a cara, conocer a Cristo. Ese es nuestro mayor premio. Si algunas personas evangélicas dicen que, si usted se porta mal, se va a ir al infierno, o tienen esa creencia, yo creería que si uno está luchando por no irse al infierno, entonces sí tiene una mala ética, porque uno no está actuando con fe y el premio o el mayor galardón que tiene es eso. Sí está actuando egoístamente, pero cuando nosotros comprendemos que Cristo es nuestro mayor premio, eso no es actuar egoístamente, hermanos. Y de todas formas hay que decir algo, que lo que nos mueve a nosotros, la fe también, produce amor. Y recordemos que Juan 4:19 dice que el amor que nosotros le tenemos a Dios es respuesta a lo que Él nos ama de primero. Y nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay que ver bien el orden. Él nos ama y nuestra respuesta a ese amor es demostrar su amor. ¿Y en qué demostramos el amor? Bueno, hay dos tipos de amor, el amor a los prójimos y el amor a Dios. Y Juan capítulo 14 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O podríamos traducir ese sí como puesto que, y nos quedaría puesto que me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor que le demostramos a Dios es en hacerle caso, en guardar sus mandamientos.
Entonces, veamos que esto también nos lleva a la actitud de caminar. El hecho de que nuestro premio sea Cristo y nosotros por amor, que es lo que nos tiene que mover a Él, es de que guardamos los mandamientos, que caminamos con Dios. Guardar los mandamientos y caminar con Dios son sinónimos o se utilizan como sinónimos en las escrituras por la mentalidad hebrea que tiene el hecho de caminar con alguien. Entonces, quiero que veamos algunos pasajes donde nos hablan de cómo es caminar con Dios. Y veamos de primero Efesios 4. Versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vean que es muy importante que nosotros tenemos que andar como es digno de la vocación, de lo que se nos dio a hacer, como fuimos llamados. ¿Y cómo es eso? Nos sigue diciendo Pablo: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vean que es con paciencia los unos a los otros en amor, humildad, mansedumbre, soportar otra vez y tener paz, guardar una unidad. Esa unidad que hemos visto tanto en la epístola a los Filipenses, pero nos habla de que tenemos que andar con amor y lo que nos da es otra vez el fruto del Espíritu. Eso que está en Gálatas 5 es lo que tenemos que tener todos y en eso tenemos que andar. Otro pasaje, Colosenses 1, el verso 9 nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hasta allí nos habla de que Pablo está, desde el día que escuchó de los colosenses, está orando y pidiéndole a Dios que sean del conocimiento, llenos del conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual. Y nos viene el propósito de esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿A quién? Al Señor, ¿verdad? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este pasaje creo que es muy importante porque nos habla que el conocimiento de Dios es lo que nos va a llevar a caminar como es digno del Señor, esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Pero no podemos adquirir eso si no tenemos ese conocimiento de Dios. Por eso es otra vez muy importante estudiar las Escrituras. Y así vamos a agradarle a Dios en todo y vamos a llevar fruto de buena obra. El último pasaje que quiero que veamos, que no es exhaustivamente, no hemos tocado todos los pasajes hasta terminarlos, pero quise agarrar solo 3 que me parecen significativos. Es primera de Juan 1, el versículo 7. Vean: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
el versículo 8 es muy importante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean que aquí nos está hablando que debemos de andar en luz y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero aún así, nosotros vamos a cometer pecado. El hecho de andar con Dios no implica que Enoc no haya sido pecador. Enoc era un pecador al igual que todos los humanos. El único que fue sin pecado es el Señor Jesucristo. Los demás fueron pecadores. Pero Enoc pudo caminar con Dios, andar en la luz, agradarle a Él. Y es muy importante porque eso hizo pese que Él era un pecador. Y nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. Es engañarnos a nosotros mismos y decir que Dios es un mentiroso. La verdad no estaría en nosotros, pero ¿cuál es la condición para que Cristo nos limpie de toda maldad? Eso sí, confesamos. Y yo me recuerdo muy bien que esta palabra confesar la hemos visto en ocasiones pasadas con el hermano Edgar, porque es la palabra homologueo. Y les recuerdo que es esta palabra que significa hablar lo mismo. Es decir, que pensar y decir de nuestros pecados como Cristo dice y habla de ese pecado. No es orar y decir, Señor, perdóname todos mis pecados cometidos hoy. Eso no es agarrar, saber conscientemente de qué hemos hecho y decir, Señor, yo sé que a Jesús no le gusta esta acción que hice y te pido que me perdones porque yo sé que está mal y confieso que es malo. Es decir lo mismo, homologueo. Confesar, hablar como si Jesús estuviera describiendo eso y arrepentirnos, por supuesto, que tiene que ser una confesión con arrepentimiento. Si nosotros no tenemos ese arrepentimiento, estamos haciendo una oración vacía. Pero decir lo mismo, no, por eso es muy importante que no es decir como, Señor, tú sabes que yo soy pecador, perdóname y ya, estar esa oración en las noches y no, es saber que hemos pecado y confesar, decir que esto está mal porque yo sé que en la Biblia nos dice que está mal y me arrepiento y confesar, eso es el significado de confesar aquí, no es solo de medio mencionar los pecados, sí, tal, hacer una lista de pecados y darle check cuando vayamos orando. No, es con arrepentimiento, conociendo que a Dios le desagrada y a nosotros nos tiene que desagradar ese pecado. Bueno, regresemos a Enoc. Y ya hemos visto un poco de qué es lo que es caminar con Dios, guardar sus mandamientos. Y nos dice el mismo versículo 22, después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Vean que después de engendrar a Matusalén del año 65 de la vida de Enoc, vivió otros 300 años. Y esos 300 años, hermanos, Enoc caminó con Dios. Le fue alguien grato a Dios Enoc.
y fueron 300 años. Actualmente la esperanza de vida en Guatemala son 74 años, 77 para las mujeres, 71 para los hombres. Eso, hermanos, es la cuarta parte de lo que vivió Enoc. Mínimo, como les dije, mínimo que vivió Enoc caminando con Dios. Es decir, la esperanza de vida en nuestro país, en Guatemala, de 74 años, es una cuarta parte de lo que Enoc por lo menos sabemos que caminó con Dios, obedeció a Dios, le agradó a Dios. Entonces, toda la vida que podamos vivir o la esperanza de vida que tenemos ahorita en nuestro país es la cuarta parte. Entonces, yo espero que no nos podamos quejar ni tener excusa alguna de que no se puede caminar con Dios, vivir en santidad. No sé, algunos hermanos nos ven desde otros países, pero ningún humano llega a los 300 años en la actualidad. A lo mucho llegarán a 100, 110. Y eso, hermanos, sigue siendo una tercera parte de lo que Enoc vivió agradándole a Dios, caminando con Dios. Entonces no hay excusa que toda nuestra vida sea vivida en santidad. Y quiero que veamos que engendró hijos e hijas. Y donde vamos a comenzar a mostrar nuestra santidad es en la familia. Y esto que tenga hijos e hijas también implica que Enoc vivía en una sociedad. No es de que la santidad de Enoc fuera en un monasterio alejado de la civilización. No. Era adentro de la civilización, rodeado de personas, donde él vivió la vida santa, la vida que le agrada a Dios. Caminó con Dios rodeado de personas. No es de que uno se tenga que alejar de la sociedad para vivir santamente, apartarse y saber ni qué. Porque ustedes creen que engendrando hijas e hijas y luego de engendrarlas se fue a alguna montaña lejos a vivir en una cueva y dejando a sus hijos e hijas en la soledad, en el abandono. No puede ser así porque eso no es el plan de Dios. Vemos que en la Biblia, en las Escrituras, que sabemos que a Dios le agrada que el padre esté con sus hijos, que la madre críe a sus hijos. Entonces no es de que tuvo hijos e hijas y se fue, porque le agradó a Dios. Entonces suponemos que también fue un buen padre y tanto para sus hijos como para sus hijas. Suponemos, y esta sí es una suposición más extensa porque no tenemos cómo deducirlo, pero el hecho de que caminara con Dios, suponemos que también fue un buen esposo. Entonces, eso es la santidad. La santidad no se vive por aparte, sino se vive en la sociedad y donde se muestra. De primero, la santidad, hermanos, es con su familia, con las personas que lo rodean inmediatamente. Vemos que también engendró hijos e hijas, y lo importante de eso, de engendrar hijos e hijas, es de que tuvo esposa. Y a veces las personas, algunas religiones, sobre todo que de índole cristianas, hablan sobre que las relaciones maritales son pecaminosas y realmente no es así. Estas relaciones, si están dentro del matrimonio, son también agradables a Dios porque Dios nos hizo así, diferentes, hombre y mujer, para procrear hijos, engendrar hijos. Entonces, no es algo pecaminoso este tipo de relaciones, siempre y cuando se den dentro del marco del matrimonio. Sabemos que fue un buen padre porque su linaje, sus
hijos y sus nietos y bisnietos fueron los que se mencionan personas de fe también. Tenemos a Matusalem, a Lamec, que es un Lamec diferente al que tenemos en Génesis 4. Si se recordarán, en Génesis 4 hay un Lamec que fue el primer polígamo y alguien que también fue un asesino. Pero este Lamec no es ese que aparece en Génesis 4, sino este Lamec hasta da una profecía sobre el nacimiento de Noé, porque era una persona de fe. Y Noé mismo también es una persona de fe. ¿Qué es lo que quiero que veamos también, que es muy importante? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los hijos, a las nuevas generaciones? Porque Enoc, hermanos, vivía en santidad, y no solo eso, sino que era visible la santidad, y sus hijos y su descendencia miraba la santidad con que vivía Enoc. El hecho también de que estas personas vieran la santidad que tenía Enoc no implicaba de que ellos mismos iban a ser personas de fe. El hecho de que haya un niño que nazca en una familia cristiana no implica que vaya a ser una persona de fe, pero los padres sí se tienen que preocupar y ocuparse de que sus hijos conozcan a Dios. Es muy importante. Algo que pasa mucho en las familias, y es un argumento que en la lógica es una falacia, es decir, algo que no tiene validez, es de que los hijos hablan de que ellos no son cristianos porque ven en sus papás una persona mala y no quieren ser así. De hecho, si nos ponemos a analizar un poco frívola, el argumento es malo. Lógicamente, como les digo, no tiene validez porque no se ataca la idea, sino a las personas que dicen la idea. Y eso, en lógica, no es válido. Pero en la vida real, en nuestra sociedad, sí hay muchas personas, aunque ese argumento no sea válido, sí hay muchas personas que ven que su papá o su mamá habla de amor y son las personas más frías, más enojadas, y no quieren ser igual a ellos, y se dicen que son creyentes. Claro, un creyente tiene que tener un buen ejemplo, y por eso es muy importante de que el ejemplo donde comenzamos es con las personas que nos rodean, que es nuestra familia. Entonces, ¿qué ejemplo le está dando usted a sus hijos y a las nuevas generaciones? Eso es muy importante, el predicar con nuestro testimonio en las personas que nos ven, que son visibles. Y también tenemos que encaminar y preocuparnos y ocuparnos de que de esas generaciones conozcan a Dios como su Salvador único y suficiente. Entonces, creo que es muy importante que veamos eso, que Enoc, el linaje de Enoc, todos son personas de fe. Y no solo Enoc no solo se quedó viendo a que su familia se salvara, que es de lo más importante, hermanos, sino que también vemos que le habló a la sociedad a la que vivía. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En el contexto, Judas está hablando sobre falsos maestros que se han introducido en la iglesia con falsas doctrinas y con actos
actos impíos. Y una de las cosas que Judas nos dice es de que nosotros tenemos que luchar ardientemente por la fe. Y creo que aquí Enoc es uno de los que predicaron con fuerza y con firmeza en la generación que a él le tocó vivir. Veamos qué es lo que nos dice Judas acerca de lo que dijo Enoc. Porque nos dice que vino con sus santas decenas de millares, y todos los comentaristas están de acuerdo con que esto se refiere a huestes angelicales, para hacer juicio contra todos los impíos. Si regresamos al libro de Génesis y observamos la sociedad en que vivía Enoc, entonces nos vamos a dar cuenta en el capítulo 4 que hay un Lamec que no es de la descendencia de Enoc, sino que es uno de la descendencia de Caín. Este Lamec fue el primer polígamo registrado, tuvo 2 esposas, también fue un asesino y se enorgullecía de ser un asesino más que Caín. Entonces vemos que estas personas estaban caracterizadas por una depravación sexual y una fuerte violencia. Luego viene el capítulo 5, donde nos habla de la familia de Set y su descendencia, y en el capítulo 6, ya hablando de Noé, nos habla sobre la sociedad que vivía, que también estaba caracterizada por la violencia. Y sabemos que también tenían ciertas depravaciones sexuales. Entonces, esas son las impiedades que mostraban la sociedad en los tiempos de Enoc. Una sociedad que con esas características hace pensar que la nuestra no está muy lejos de lo que vivía Enoc en su tiempo. Y aún así, hermanos, él contendía arduamente por su fe, y es algo que tenemos que hacer nosotros, dar un buen testimonio y estar firmes y luchar por nuestra fe. Pero algo que quiero resaltar es de que Dios también es tardo para el castigo, porque pasaron varios años, más de 960 años desde que Enoc se tuvo a Matusalem hasta la venida del castigo que fue el diluvio. Y veremos, si Dios nos lo permite, el próximo domingo más acerca de este diluvio, porque vamos a observar la biografía de Noé. Algo que es muy importante es de que Judas cita a Enoc, y Judas nos da una profecía que dijo de Enoc, siendo esta la primera profecía dicha por un hombre. La primera profecía que tenemos en la Biblia fue lo que Dios le dijo de castigo a la serpiente cuando echó a Adán y a Eva, y esta sería la segunda profecía, y por lo tanto tendríamos al primer profeta humano. Como les digo, la primera profecía que encontramos en la Biblia es dada por Dios y es una profecía de salvación. Esta profecía es una profecía de juicio. Otra cosa que es muy importante y ha llevado a muchos a tener dudas y ciertas discusiones académicas es sobre la cita que Judas hace, que es del libro de Enoc. El libro de Enoc, hermanos, lo más posible es de que se haya escrito en el periodo intertestamentario, es decir, de los 400 años que hubieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es posible que venga de tradiciones judías o que sea una historia real. De cualquier forma, para nosotros, ya sea que fuera una historia real
o una historia a la que se le ha añadido muchas tradiciones judías, para nosotros ese libro no es inspirado. No hay que darle autoridad canónica al libro de Enoc. Y tenemos otro ejemplo que Pablo nos da en Hechos 17, de que Pablo cita a poetas griegos y nadie le está dando autoridad canónica a esos poetas griegos. Quiero decirles, aquí tengo el libro de Historia del Cristianismo. Este es un libro que nos cuenta historias. Es la historia de la iglesia cristiana. Y el autor nos habla de hechos que sucedieron. Y voy a decirles, yo leo eso y le doy gracias a Dios por que tenemos un registro histórico, pero mi fe no está puesto en todo el registro histórico que tenemos, aunque es cierto, porque son hechos, son eventos que pasaron. Mi fe no está puesta en todo, en la reforma, en los reformadores, en Agustín, en los padres de la iglesia, en las cosas que pasaron, en los concilios y en la actividad misionera que está registrada en estos 2 milenios de iglesia que hemos tenido. Son hechos reales y son verdaderos, pero mi fe no está puesta ahí. Y entonces, aún si fuera el libro de Enoc así de un hecho histórico, nuestra fe no debe estar puesta en ese libro porque no es inspirado. Y creo más bien que el libro de Enoc es más o menos parte historia y parte de tradición judía. Es como este libro de la Ilíada. Aquí tenemos un libro que es parte historia, que nos habla de una guerra entre los griegos y los troyanos, pero a la que Homero le añadió parte de mitología griega, porque hay peleas entre diferentes dioses. Y aunque aquí tengo el libro, hermanos, y he leído la Ilíada, mi fe no está puesto en ello. Si Pablo hubiera citado a Homero, mi fe no estaría puesto en él, porque no es la palabra de Dios, no es un libro inspirado. Y para terminar, les enseño, este es un comentario bíblico. Esto es una opinión de un comentarista, Matthew Henry, que es muy bueno. Pero hermanos, sigue siendo pensamiento humano. Nuestra fe no puede estar basado en eso. Nuestra fe, hermanos, tiene que estar basado en las escrituras. Este es el verdadero libro. Lo que nos enseñan las escrituras, hermanos, eso es donde tiene que estar fundamentada nuestra fe, y nosotros tenemos que combatir arduamente en defensa de esa fe. Y creo que Enoc dio un buen testimonio y combatió arduamente en su época para dar un buen testimonio de la fe. Entonces, ya para terminar, que se nos ha ido el tiempo, el versículo 24 en Génesis dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Paralelamente, el autor de Hebreos nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vimos el testimonio que Enoc tuvo, y por misericordia de Dios fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque el Señor se lo llevó. Es muy importante que veamos a otro personaje que también no vio muerte, Elías, hermanos. Y Elías era uno de los profetas, o el más grande profeta según la mentalidad judía. Por eso, en la transfiguración, el hecho de que Moisés y Elías
se aparecieran, porque era muy importante, porque uno representaba la ley y el otro representaba a la escuela de los profetas. Eran las dos figuras más importantes del Antiguo Testamento en la mentalidad judía. Y si vemos la historia de Elías en el capítulo 19 de Primero de Reyes, podemos observarlo deprimido y desanimado porque él se sentía solo. Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces vamos a tener momentos de debilidad, a veces vamos a tener momentos en los que pecamos, como hemos visto en Primera de Juan, pero eso no implica que nosotros no nos esforcemos en andar con Dios. Y Elías y Enoc fueron dos personas que lucharon arduamente por la fe. Vemos la profecía de Enoc en Judas y de Elías en el libro de Primero de Reyes. Ellos lucharon mucho y combatieron los falsos profetas, las falsas doctrinas, mantuvieron la fe y dieron un buen testimonio los dos. Entonces, hermanos, es muy importante ver a estos dos personajes y todo lo que nos enseña su vida. Sobre todo eso de mantener y luchar por la fe arduamente. Quiero que veamos un poquito acerca de qué pasó con ellos dos, porque algunas personas ven en los dos testigos que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis, a Enoc y a Elías, interpretando también Hebreos 9:27, donde dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y recordemos que este pasaje está hablando de lo general de las personas, porque vemos en la Biblia la resurrección de Lázaro, por ejemplo, y de otras personas que resucitaron. Y hermanos, ellos resucitaron y se volvieron a morir. Entonces murieron dos veces, no fue solo una vez. Y Pablo en Primera de Corintios 15 nos habla de que no todos dormiremos, y ese dormir se refiere a la muerte, pero todos seremos transformados. Entonces, toda esa generación que vaya a estar al final, antes de la semana 70, antes de que comience el juicio de Dios en el mundo, toda esa generación va a ser transformada y no va a haber muerte. Creo que en el mismo capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 20, donde nos dice que ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y Él es la primicia o las primicias, dice en nuestra Biblia, de los que durmieron. Él es el primero en tener ese cuerpo glorificado. Entonces, Enoc y Elías no pueden tener ese cuerpo glorificado, porque Cristo es el primero que resucitó ya con ese cuerpo glorificado. Creería yo, y esto es una suposición porque la Biblia no nos dice exactamente qué pasó con el cuerpo de Elías y de Enoc, que es similar a lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6, donde nos dice que él se sentía como que iba a morir y que el Señor le puso un carbón incandescente para purificarlo. No sé si se recuerdan de ese pasaje en Isaías 6. Isaías entonces subió con su mismo cuerpo en esa visión, y ahí ya pudo estar en la presencia de Dios por ese acto de purificación que tuvo. Posiblemente eso haya pasado con Enoc y Elías, pero sí sabemos que no
han de tener cuerpos glorificados porque Cristo es el primero que resucitó con ese cuerpo. Y pues la posición de nuestra iglesia habla de que no es necesario de que ellos sean los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11. Algo que me gustaría que viéramos es de que Enoc, hermanos, es una figura de la iglesia. Justo antes de que venga el diluvio, Enoc es traspuesto y no ve la muerte. Al igual que la iglesia, antes de que comience la semana 70, hermanos, va a ser arrebatada. Las personas no van a hallar a la iglesia porque antes del juicio va a ser llevado. Al igual que Enoc, antes del juicio fue llevado al cielo. Es muy importante notar que esta palabra traspuso tiene la idea de tomar y poner en otro lugar. Por eso es de que estas palabras sí nos dan la noción y nos dan la idea de que Enoc sí puede ser un tipo de lo que le va a pasar a la iglesia antes de que venga el juicio de Dios. Como él no estuvo en el juicio que fue el diluvio, asimismo la iglesia no va a estar en el juicio que es la semana 70. Entonces, hermanos, hemos visto a Enoc lo importante que es dar un buen testimonio, que la fe nos lleve a vivir en una santidad y caminar con Dios, no apartado del mundo, sino que en este mundo tenemos que vivir santamente y dar un buen testimonio tanto a nuestra familia, que es las primeras personas con las que nos relacionamos, como al resto de personas con las que tenemos relación. Entonces, hermanos, es un llamado a vivir en la santidad. Y si Dios quiere, el próximo domingo vamos a estudiar la vida de Noé, otra persona que actuó por la fe. Hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos das. Ayúdanos, Señor, a siempre caminar contigo, a cumplir tus mandamientos, a demostrar el amor hacia nuestro prójimo. Ayúdanos a que nosotros demos testimonio a las personas para que te alaben a ti, Señor. Que nuestro testimonio sea bueno y sea de beneficio para la expansión del Evangelio y no un tropiezo, Señor. Que cada día crezcamos más en tu conocimiento y que lo podamos poner en práctica también. Te alabamos, Señor, y pedimos esto y que tú nos cuides esta semana en el nombre del Señor Jesús. Amén.